Pero bueno, en la réplica pasa esto con Uruguay. Llega ahí, bombazo afuera del área, un bombazo es tremendo. Mirá la tajada del arquero de Colombia que no se quería sentir menos, Quintana, ¿eh? Quintana no se quería sentir menos y dos veces en una misma jugada. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sudamericano Sub-17, por supuesto, claro que sí. Arrancó en estos momentos, arrancó en el día de la fecha, las primeras dos jornadas del Sudamericano Sub-17. Tenemos los primeros dos partidos. En este caso tenemos el partido entre Colombia y Uruguay, que fue el partido inaugural. Raro que no esté la selección anfitriona en el partido inaugural, pero bueno, entiendo que han dejado para la noche, para el horario nocturno, lo que fue la presentación y lo que es la presentación que está haciendo en estos momentos, está ocurriendo en estos momentos, Ecuador enfrentando a Brasil, para la noche, para que más gente pueda ir a la cancha y se pueda televisar con mayor audiencia. Lo entiendo eso, y además es un partidazo Ecuador-Brasil, increíble. Pero bueno, Colombia y Uruguay fueron los encargados de abrir este sudamericano lluvioso, un sudamericano de película, porque encima de haber lluvia también en el minuto 88, por ahí se cortó la luz, tuvo que volver. Quiero hacer una aclaración, que la cancha la verdad estaba bastante buena, pero se fue deteriorando por lo que fue la lluvia y además el pasar del partido. Así que yo creo que va a haber dos sedes, si no me equivoco. Ojalá aguante la cancha, porque ya me la veo venir que mañana va a ser un desastre y así se va a ir deteriorando. Está claro que bueno, es fútbol y a medida que van pasando los partidos cada vez es peor, ¿no? Pero una lástima la lluvia de hoy, porque eso va a empeorar más las condiciones todavía. Así que no sé qué va a pasar. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver el resumen. Antes los voy a invitar a que se suscriban al canal secundario, que ya estamos cerquita de los 1000 suscriptores. Y bueno, y si llegamos a los 1000 suscriptores, ya se lo dije varias veces, pero bueno, mañana quizás tenemos directo analizando todo lo que dejó esta fecha de amistosos internacionales. También en el Sudamericano Sub-17 podemos hacer un montón de cosas mañana en directo, pero tenemos que llegar a los 1000 suscriptores. Dicho esto, vamos a arrancar con lo que fue el resumen del partido. Le voy a dar play. Esperen un segundo, ¿eh? Ahora sí, les voy a dar play a lo que fue el resumen del partido. Un partido que para mí mereció ganar Colombia. Voy a ser, como siempre, objetivo. Y siento que Colombia fue más que Uruguay, lo buscó mucho más. Así todo, Uruguay generó peligro y lo vamos a estar viendo a lo largo del resumen. Pero bueno, yo siento que Colombia está más asentada. Se nota que físicamente estaba por encima de Uruguay. De hecho, creo que la cancha no favoreció para nada a Uruguay, porque estaba muy pesada. Y en esos primeros 45 minutos parecieron que se jugaron 75, 80 minutos. Y físicamente y atléticamente, los colombianos hoy en día, al igual que los ecuatorianos, están un escalón por encima que Uruguay o que Argentina. Entonces se notó esa diferencia física de la que hablamos siempre. Bueno, en este caso en la Sub-17 no fue la excepción, fue lo mismo. Colombia físicamente estuvo muy bien y hay muchos jugadores de muy buen pie. Ya empezamos a ver las joyitas. Yo voy a dar unos nombres de los que me sorprendieron y espero que ustedes ahí en los comentarios dejen también sus figuras, sus jugadores que para ustedes fueron los mejores el día de hoy. A mí me gustó mucho Batioja, la verdad Batioja me encantó. Es más, estuve viendo por ahí que está jugando en Atlético Nacional, 17 años tiene y bueno, es la primera participación en Sudamericano Sub-17. Así que Batioja es uno de los que me sorprendió bastante. Y el número 10, Bartera, que estuve escuchando también en la transmisión, que está jugando en Barranquilla y bueno, y viene teniendo continuidad. Creo que ya está con el equipo principal, con el primer equipo. Bueno, Bartera es otro de los que me sorprendió bastante. También hay un revoltoso por ahí que no me acuerdo el nombre, ahora lo voy a nombrar después, el número 11, Juan Palacios. Juan Palacios en el segundo tiempo hizo unos estragos, corrió para todos lados, pasaba en velocidad, tremendo lo de este chico Juan Palacios, que entró en el segundo tiempo. Pero centrándonos en lo que fue el primer tiempo, Bonilla, que es el 9, estuvo un poco ineficaz en parte de Colombia, y Uruguay buscaba salir de contragolpe con Dudok y con Techera, que son los dos extremos que tiene la selección uruguaya. La verdad es que no generó mucho daño en el primer tiempo, pero bueno, también se debe a que Colombia tuvo más la pelota, generó mucho más, tuvo un 63% de posesión, si no me equivoco, cuando terminó el primer tiempo me había fijado. Además probó mucho afuera del área y eso hoy en día marca diferencia. En un Sudamericano Sub-17 tenés que tener en cuenta que los arqueros no están desarrollados al máximo. Entonces no es común ver arqueros altos y pateando afuera podés sacar un poco de diferencia. Y creo yo que
Colombia en ese primer tiempo probó mucho más y de hecho generó peligro, que lo vamos a estar viendo en una jugada muy buena que triangularon ahí arriba entre Bonilla y Obando y terminó en un disparo de Bonilla que sacó muy bien el arquero Uruguay, que para mí hoy fue una de las figuras, el arquero Uruguay, si no la figura, me parece que fue la figura directamente, tuvo 7 atajadas. Acá tenemos una de las que tuvo también. 7 atajadas para Almeida, que hoy la rompió toda. Miren esta jugada, muy buena y cómo vuela ahí Almeida, tremendo. Tremendo lo de Almeida, lo vuelvo a repetir, hoy atajó muy bien. No sé dónde juega este chico, a ver. En Peñarol Sub-20, está 1.80, mide 1.80 y tiene 17 años, o sea, todavía le falta crecer. Acá en 2 tiempos, o sea, sacando 2 pelotas en una misma jugada. Mucho reflejo porque saca la que se le venía olímpica, se cae al piso, se vuelve a levantar rápido y agarra el cabezazo con la mano. Así que muy bien lo de Almeida, la verdad. Un poder de reacción bastante bueno. El que me gustó también de la defensa fue Pacífico, que no fue para nada Pacífico. Barras, like por ese chiste. Pacífico no fue para nada Pacífico, se raspaba, metía y eso, teniendo en cuenta que enfrente tenés delanteros muy físicos y muy corpulentos. Pacífico se la bancó bastante bien, fue uno de los mejores de la cancha. Y después en el mediocampo, uno de los que me gustó mucho fue Peralta, que jugó por la parte izquierda, el mediocampista izquierdo, muy bien. Peralta, mucho chiche, muy movedizo, y las situaciones de peligro de hecho llegaron de la mano de él, la mayoría. Tuvo 3 remates al arco, acá estamos viendo uno de ellos, 2 que fueron al arco y uno que le atajó el arquero. Bueno, acá una de las jugadas que fue al finalizar el partido, el primer tiempo digo, que para mí no es penal, ni falta, ni nada por el estilo, se cae solo el jugador de Uruguay, pero bueno, en ese momento el comentarista y el relator preguntaron qué había pasado. Un papelón, la verdad, que no haya VAR, al igual que no hubo en el Sudamericano Sub-20, y bueno, ahora en el Sub-17 menos va a haber, pero es la verdad un papelón que no haya VAR porque teniendo en cuenta que tenés en la Copa Sudamericana, que tenés en la Libertadores y que tenés en todas las competiciones, tenés que poner VAR, no te cuesta nada. Ya tienen de hecho el comunicador, no tienen que poner nada, tienen que poner una cabina afuera de la cancha, nada más. Entonces, la verdad que no lo entiendo. Hay plata para un montón de cosas, pero para el VAR no hay. Bueno, igual nada, después nos quejamos del VAR y es como, viste, todo, es como un ciclo. Te quejas del VAR, cuando está el VAR te quejas de que está el VAR. O sea, entiendo muy bien que quizá no esté, así que por mí mejor, la verdad, porque si no se pierde la magia del fútbol. Y en este caso en el Sudamericano Sub-20 y en el Sub-17, en el Sub-17 todavía no, pero en el Sudamericano Sub-20 vimos muchas injusticias, pero no se perdió la chispa de poder gritar un gol y que no te lo anulen porque tenía la uña adelantada. Entonces nada, igual es un tema para hablar en otro video. Pero bueno, estamos viendo que en el segundo tiempo Uruguay se empezó a animar más, se empezó a buscar más. También Colombia se fue quedando en parte por el desgaste que hizo en ese primer tiempo. Y Almeida nuevamente, tremendo la verdad. Tremendo este chico lo que atajó el día de hoy. Sacó todo. Incluso sacó yendo a buscar al piso. Miren qué bien que sale acá. Con las garras ahí al piso, saca la pelota y después el jugador se lo lleva puesto Bonilla. Para mí no es penal esto, pero bueno, dejo que dejen su opinión acá abajo en los comentarios. Para mí no fue penal y tampoco es una jugada polémica, creo yo. Así que nada, después siguió atacando Colombia, minuto 65, seguía buscando. O sea, se tomó como un respiro, como un descanso Colombia de unos 10-15 minutos en ese comienzo de segundo tiempo que Uruguay tuvo las suyas. Acá estamos viendo, miren lo que hace este muchacho. Miren lo que hace este muchacho, es increíble. A esto me refería con la magia del número 10, Bartera. A esto me refería, un enganche y tiró una rabona que le puso el pase al pie básicamente, le dijo, toma, hacelo. Y después, bueno, no llegaba con la estirada Caicedo. Nuevamente Uruguay intentando y buscando, minuto 75 en este caso, una jugada también de aproximación a través de una pelota parada. Buscó mucho a través de la pelota parada y creo que era de la única manera que podía llegar al gol Uruguay. De hecho, una de las jugadas que llega sobre el final del partido, peligrosa, llega a través de un córner que también es una pelota parada. Así que nada, después Colombia siguió buscando también. Sobre el final del partido, minuto 80, estamos a 6-7 minutos de lo que fue el corte de luz, que fue en el minuto 87-88 para que se den una idea. Acá un gol que le anularon, está bien anulado por falta. Había falta acá el central, miren, casi que lo hace trastabillar, lo empuja, bueno, es falta. Es falta y le anulan el gol. Y bueno, y acá ya estamos viendo que se empezó a apagar la luz. Minuto 84 ya no se veía nada, de repente volvía, de repente se iba. Se terminó yendo la luz, de hecho, se terminó cortando la luz. Minuto 84. Y cuando volvió la luz, que fue en el minuto 99 más o menos, porque
tardaron creo que 15 minutos en acomodar la luz más o menos. Pasó esto, miren. Minuto 16:32, ahí lo están viendo, de adición, que fueron 2 jugadas de peligro nada más en todo este periodo que desde que volvió la luz hasta que se empezó a jugar, o sea, hasta que terminó el partido, fueron 2 jugadas nada más. Esta es una de ellas, tremendo el mano a mano que se come, en este caso, Almeida ataja muy bien, obviamente, ¿no? Pero después, ¿quién es el chico que se lo termina comiendo? Es Juan, ¿no? Bueno, Juan que hizo un gran segundo tiempo, hay que decirlo. Pero bueno, en la réplica pasa esto con Uruguay. Llega ahí, bombazo afuera del área, un bombazo es tremendo. Mirá la tajada del arquero de Colombia que no se quería sentir menos, Quintana, ¿eh? Quintana no se quería sentir menos y 2 veces en una misma jugada saca la pelota al córner, se le planta ahí al número 11 de Uruguay, cara a cara, pero tremendo. Mira, pasó esto, define casi que rodilla y cara le mete ahí Juan Palacios es. Y después bombazo afuera del área, muy buena tajada de Quintana, que bien que se estiró, se levanta rápido y bueno, recuperaba la pelota. Eso fue básicamente lo que fue el final del partido. Después no hubo nada más. Un empate que para mí se queda con sabor a poco Colombia. Uruguay no tanto. Me parece que Colombia mereció mucho más. Aunque sí puede ser por esta última jugada que Uruguay quizás se quería haber llevado el triunfo sobre el final. Pero bueno, lo importante es que en este grupo, en este caso, primero quiero ver cómo va Ecuador-Brasil, que se está jugando en estos momentos. Lo van a vivir acá por la pantalla de Suda. Está ganando Brasil 1-0 para que ya les informo. Y bueno, en este grupo que tiene a Colombia, Uruguay, Chile, Brasil y Ecuador. Así que hasta el momento está Brasil primero porque está ganando, Colombia segundo, Uruguay tercero, quedó libre Chile, y así que veremos cómo va a ir la fecha que viene. Pero bueno, mañana vamos a tener la otra fase, o sea, el otro grupo, y lo vas a ver acá por la pantalla de Suda. Así que te invito a que te suscribas, que actives la campanita y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.